Yo considero que el problema de Cruzitas en Costa Rica es una emergencia nacional. Ahí observamos con mucho dolor una grave crisis ambiental, una enorme crisis social con muchas variables, especialmente en materia de inseguridad nacional. De todo me refiero que había prostituciones, había droga. No generar gobernanza en un espacio donde hay un recurso es un tema que los estados deben de considerar, porque el espacio que no ocupa el Estado lo va a ocupar el crimen organizado. Qué analogía más rara, dice, estás sentado sobre oro y pasas hambre, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que ha sucedido acá. Si nos dejamos arrastrar por los fundamentalismos antimineros, cuidado, ¿verdad? Porque las Cruzitas no son un invento. Cierre fallido, minería ilegal y contaminación. Con Hugo Famanía y Glenda Umaña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a Especiales Eco. Estamos en San José, Costa Rica. Costa Rica siempre ha sido referente para Panamá en materia de institucionalidad, democracia, ejército. Y cuando debatimos el tema minería, también fue referencia con el caso Cruzitas. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Glenda Umaña, nuestra colega, va a servirnos de guía y referencia. Hola, Glenda. Ay, pero bienvenido, qué Gracias. bueno tenerte acá y bienvenidos a todos ustedes. Amamos a los panameños, pero ¿estás preparado para la aventura? Claro. Tenemos que ponernos nuestras botas, internarnos en la montaña y junto con ustedes les vamos a contar lo que está pasando en Cruzitas. ¡Vámonos! Graven, ¿qué significa para vos estar aquí en esta montaña, en el Cerro Fortuna, ya tantos años en esta finca como administrador? Hugo, por un lado, tiene una muestra de oro, del oro que está en una piedra, y yo tengo un casquillo de bala. Es la combinación de lo que se vive aquí. Sí, correcto, Glenda, es jugar al gato y al ratón, los coligalleros detrás del oro, los policías detrás de los coligalleros, y este ha sido un tema en Costa Rica de aproximadamente 10 años, en que la minería artesanal ilegal saquea las riquezas del oro de Cruzitas. El impacto ambiental más grande que hay en el mundo es el hambre. En Cruzitas hubo un proyecto de oro muy grande. Eso llegó a ser de 2 millones de onzas. Esas 2 millones de onzas van a salir con los precios que tiene en estos momentos la onza de oro. Cuando se dio lo que se dio el año 2010, se pensó que nadie más iba a llegar, y no. Iba a llegar toda la gente que necesitara comer, toda la gente que necesitara desarrollar una actividad económica, fuera legal o ilegal. Entonces nunca se previó, al sacar la 8904, que es la ley que prohibía la minería a cielo abierto, que eso podría ocurrir. Entonces no hubo ninguna solución. Se dijo no, pero no se dijo esta es la alternativa. La oposición a la minería surgió de las ciudades, surgió de lugares como de las universidades, por ejemplo, las universidades públicas, las ciudades más grandes, digamos, de la región de San Carlos también, pero las comunidades vecinas siempre han estado apoyando el proyecto. ¿Por qué? Porque ellos sintieron la oportunidad, era una oportunidad tremenda para ellos, y todo se les cayó por la intervención de personas que nunca, ni siquiera mucha gente, ni siquiera habían puesto nunca un pie en la zona de Cruzitas. Aquí se le hizo caso a gente que vendió espejismos de fantasías y de paraísos sin mina, que después dejaron todo eso botado. Y yo creo que aquí no estoy haciendo una valoración subjetiva, yo me remito a las imágenes, me remito a los diagnósticos, yo me remito a la realidad. Costa Rica tuvo un triunfo enorme en el 2010, precisamente, ante una lucha muy parecida a la que Panamá pasó hace relativamente poco, en el que se anularon unos permisos de extracción minera, precisamente en Cruzitas. Pero ese triunfo, que fue muy importante porque además se demostró que había un contubernio en algún sector de la política y de los gobernantes de ese momento
con esa empresa minera, lo señaló claramente un tribunal de este país. También sucedió algo muy importante, que fue que esta Asamblea Legislativa, por unanimidad, prohibió la minería metálica de oro a cielo abierto. Y ese es el gran avance. Yo creo que cuando lo logramos, para el resto de Centroamérica y sobre todo y para el resto de América Latina fue algo realmente llamativo. ¿Sí? Nos pusimos en la punta de la conservación, y Costa Rica a partir de ahí se distinguió por la protección de la naturaleza, porque llamamos a los turistas, pero para que vengan a ver nuestras bellezas naturales y no a ver huecos llenos de cianuro. Realmente es un desastre ambiental lo que vivimos los costarricenses aquí en el sector de San Carlos con la mina Cruzitas. Lo que le queda al país es una enorme contaminación ambiental por mercurio y cianuro, que son los principales químicos que utilizan para extraer el oro. En este momento hay un desastre ambiental. Algunos grupos ambientalistas extremos utilizaron el tema ambiental para detener un proyecto minero que podía haber traído recursos muy importantes para la región y para el país. Y sin embargo, a la hora de que detuvieron la minería formal, lo que sucedió es que el sitio fue invadido por la minería informal, que no tiene absolutamente ningún cuidado por el ambiente. Entonces en este momento se está dando precisamente lo contrario a lo que se persiguió en su momento. Así fue en Costa Rica. Lo que debió haber sido un debate estrictamente técnico, científico, de una industria que no es nueva en el mundo. La minería es una realidad en el mundo entero y terminó convertida en un debate ideológico con intereses muy claros y muy evidentes. Había intereses políticos. Muchos de los detractores de la minería en Costa Rica terminaron siendo regidores municipales, diputados de la República. Y entonces tenemos que tener una cosa clara: en la minería todo el mundo gana. Ganan las personas que quieren hacerla, pero también ganan las personas que quieren impedirla. Los mismos que son los responsables del desastre ambiental, ecológico y de seguridad nacional son los mismos que hoy están en la Asamblea Legislativa proponiendo que siga el desastre. Y yo creo que el pueblo de Costa Rica está claro, está convencido de que lo que ocurre ahí tiene que detenerse, que no es posible que el precio del oro esté por las nubes en el mercado internacional y nosotros desaprovechando esa riqueza. Y cuidado, porque yo no soy amiga de hacer fiesta con la gallina de los huevos de oro que tiene Costa Rica, que es su naturaleza y su biodiversidad. Pero sí estoy clara en que hay mecanismos que nos permiten explotar de manera sustentable la riqueza geológica que tiene nuestro país. En breve regresamos con Cierre fallido, minería ilegal y contaminación. Estamos de vuelta con Cierre fallido, minería ilegal y contaminación. Has sido testigo de y conocer las historias de mucha gente, de coligalleros, de mujeres que han sido también explotadas, abusadas aquí, de cosas que pasan. Muchas historias. ¿Qué es lo que más te ha impactado de vivir aquí? Y de ver y escuchar las historias de todas estas personas y lo que sucede. Y también de la fuerza pública. Cuando se da la minería en un lugar como este, de verdad que hay muchas historias que contar, Glenda. Desde capturas de personas que han abusado en otros sectores del país o en Nicaragua, a mujeres y niños han sido encontrados en estos lugares porque son lugares donde la vida es, aunque es dura en el sector de trabajo, es muy fácil tener
extraer o conseguir el dinero a través del oro. Entonces, sí, es una situación también muy triste. Para el 2017, nosotros, bueno, entre la gente le cuentan a uno que estaba bien, que todo el mundo estaba sacando dinero. Cuando llegamos, habían tal vez aproximadamente como unas 3.000 personas. Y cada quien cavaba un hueco para cada quien. Ya ahí llegamos, estaban demasiada gente, había de todo ahí. Había prostituciones, había droga, todo el mundo tomaba, bailaba. Más la gente no se dedicaba más a trabajar, sino que se dedicaban al negocio. Ahí en Cruzitas oficialmente se deben de estar contando alrededor de 4 muertos, ¿verdad? 3 de ellos son coligalleros que han muerto como producto, me parece que de una riña entre ellos o un enfrentamiento no reconocido con la policía. Uno de ellos, que fue el primero, fue víctima de un balazo percutido por la policía, por un policía, no sabemos quién fue, en un momento donde se produjo un enfrentamiento que terminó con la quema de ese campamento. Han habido personas que han muerto por los asaltos que provoca la creencia de que había casas donde se estaba almacenando el oro, entonces llegaban las bandas criminales a asaltar esas casas. Ahí murió un hombre muy joven que dejó a un chiquito recién nacido con la esposa tirada en una esquina de la casa protegiendo al niño. El muchacho murió. Hay un componente que nosotros hemos determinado de mucha relevancia que tiene que ver con la injerencia del crimen organizado, de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas, y esto nos ha llevado a que las circunstancias que eventualmente sobre la extracción de oro puedan darse hace 20 años, donde no teníamos estos fenómenos criminales estructurados, pues hoy no generar gobernanza en un espacio donde hay un recurso es un tema que los estados deben de considerar, porque el espacio que no ocupe el Estado lo va a ocupar el crimen organizado. Sí, en muchas ocasiones sí, sentí miedo. La manera es que allí lo agarraban, pongámosle, líder. Le llamo líder, que era un lugar que alguien mandaba ahí, y en las drogas, en todo. Entonces llegaba y decía, esta persona va a trabajar conmigo, y trabajaba para él, a prostituirla. Pero gracias a Dios nunca topé con esa mala suerte, ¿verdad? Algunas sí, pero yo no. Cruzitas ha sido un lugar donde la trata de personas se ha dado desde muchísimos años. Ayer, por cierto, escuché una historia donde hay 3 mujeres donde están siendo explotadas sexualmente, menores de edad, 14, 16 y 17 años, y son cosas que no debieran estar pasando si la minería legal se estuviera ejerciendo en el lugar. Y es parte del reto que nosotros hemos venido trabajando en coordinación con los cuerpos de investigación, porque no solo es la presencia policial en el sitio, es que también hay que desmantelar una estructura que le da el apoyo logístico, le da el transporte, le da la alimentación para que este fenómeno siga desarrollando y creciendo y quizás transformándose en temas de criminalidad todavía más complejos. En muchas ocasiones tenemos contacto con los coligalleros, y estos a su vez en ocasiones lo hacen con armas blancas, con armas de fuego, y la policía pues tiene que repeler el ataque y tiene que lograr hacer una aprehensión si se quiere hacer una aprehensión. Esto es el diario vivir acá. En ocasiones nosotros pasa muy tranquila la semana, en ocasiones por el ritmo de los coligalleros se hacen presentes y tenemos este tipo de conflictos que los resolvemos prácticamente en forma inmediata. ¿Hay resultados de víctimas, heridos, muertos? ¿Tenemos ese tipo de desenlace? Bueno, sí hemos tenido heridos acá en la zona, inclusive hemos tenido 2 fallecidos por conflictos en donde la policía tiene que aplicar la legítima defensa. Lo más peligroso es cuando cae la policía, porque la policía cuando llega a la zona, llega aventando balazos al quien le pegue, ¿verdad?
Y si alguien tocó con la mala suerte y le llegó una bala, pues se murió, o si Dios pues lo salvó, pues llegó y llegó a un hospital. Y un día los cayó la policía a las 11 de la mañana. Todo el mundo corrió, se desapareció. Quedaron 2 compañeros y entonces la policía le echó gas lacrimógeno adentro. Y hay un de 20, 30 metros. Y ahí quedaron. No sabíamos que habían quedado ahí. A los 8 días después ya se había calmado todo. Volvimos a entrar. Cuando entramos que los compañeros iban a trabajar en el punto, se sentía el olor. Estaban muertos los 2 que habían quedado abajo. Sensibilizar, primero que todo, a nuestro recurso humano y la responsabilidad de proteger nuestro recurso humano, nuestros hombres y mujeres policías que están ahí realizando el trabajo día a día. Y por supuesto traer otras instituciones, otros requerimientos para poder garantizar ese resguardo de la soberanía y de alguna manera la gobernanza de esa zona. El no permitir eso es retroceder en territorialidad a nuestro país. Yo considero que el problema de crucitas en Costa Rica es una emergencia nacional. Ahí observamos con mucho dolor una grave crisis ambiental, una enorme crisis social con muchas variables, especialmente en materia de inseguridad nacional. Al ser una mina ubicada en territorio fronterizo, es también altamente complicado por la seguridad nacional y el flujo migratorio que se da en esa zona. Nos consume $1 millón en presupuesto mensual del Ministerio de Seguridad, tratando de dar contingencia a lo que está ocurriendo ahí, con operaciones policiales las 24 horas del día. Así que yo espero que logremos resolver ese problema en un corto plazo. En breve regresamos con Cierre fallido, minería ilegal y contaminación. Estamos de vuelta con Cierre fallido, minería ilegal y contaminación. Panamá está a punto, y por eso la presencia de nuestros queridos colegas, a punto de tomar una decisión importante en relación con su futuro minero. ¿Qué puede aprender Panamá? ¿Cuál sería su recomendación de la experiencia de Cruzitas en Costa Rica? Lo primero que yo les sugiero con el mayor de los respetos y el cariño es que revisen el canon o que revisen el monto que le queda a la gente. Porque nosotros teníamos leyes, que son las que estamos tratando de enmendar y de corregir, que le entregaban prácticamente que la riqueza nacional a quien viniera de concesionario a explotar aquello. Y eso no se vale. La riqueza es del pueblo y debe ser distribuida con equidad. El que tiene que ganar son las comunidades. Para mí es eso. El tema minero es un tema que mueve mucho recurso económico y hay mucho poder económico atrás de eso. Entonces ahí es donde tiene que haber la representación del pueblo, la representación de las comunidades para defender sus intereses. A como cualquier negociación que vaya en una empresa extranjera a negociar aquí no va a venir a perder dinero, vienen a hacer dinero. Pero si el dinero hay que hacerlo encima de las comunidades y encima de sus cosas, eso no es viable en este país. Y en eso es que estamos, en esta lucha, en el equilibrio entre que se puede hacer con el proyecto de ley un marco en el que la empresa rente, porque va a venir a rentar, pero que también tengamos beneficio y tengamos recuperación ambiental después de la explotación. La zona de Cruzitas y las áreas aledañas al proyecto minero siempre habían albergado la esperanza de que con un desarrollo industrial ahí podían salir de esa condición de marginalidad y de pobreza, ¿verdad? La empresa minera que se fue les dejó pasos de alcantarillas, les dejó puentes, les dejó electricidad, ¿verdad? Que no se llevó la empresa, por cierto, cuando se fue. Todas esas cosas se quedan y eso es parte del desarrollo minero. Pero ciertamente ellos siguen ahora en el peor de todos los mundos, porque ellos están sentados encima de una riqueza de oro que no pueden aprovechar, que no pueden disfrutar, porque se la están robando. La contención no funciona. Esa es la primera respuesta que yo le diría. Seamos más bien responsables y honestos de que la extracción se puede hacer
y que puede haber más desarrollo ambiental si tenemos más desarrollo económico. Porque lo que se hace es que parte de esos beneficios se tienen que trasladar al mismo ambiente, a la comunidad y si pudiera también al sistema fiscal para robustecer las economías. Pero si el recurso está constatado, se sabe que es rentable y se sabe que es fácilmente explotable, se hace. Eso es un error creer que lo vas a contener cuando se trata de oro o otros materiales como la bauxita o el cobre. Otro tema también importante de esta experiencia es que nosotros hicimos un análisis de política comparada de países, incluso miembros de la OCDE, que también tienen minería y pudimos identificar las prácticas más exitosas buscando mecanismos de subasta que le permitan al país no solo entregar a un precio fijo, sino buscar la mayor cantidad de recursos producto de esas subastas y la generación de un mayor precio a la hora de colocar el oro que logremos extraer. Uno en minería puede hacer 4 o 5 cosas. Usted puede hacer contención para no explotar, puede hacer minería pequeña escala con poreros artesanales, puede hacer industrial, semi-industrial, puede hacer un geoparque o puede incluso hacer un cambio total del uso de la tierra. Y la contención es una de las más caras porque es imposible al precio del oro que existe hoy a nivel internacional que usted no pueda tener la tentación de una persona que sepa cómo extraerlo para usar este recurso. Por eso la contención no es la mejor. Dentro de los modelos que se usan a nivel internacional, la contención debe eliminarse y básicamente debe pasarse al tema de la concesión. He tenido la oportunidad de que muchos geólogos nos asesoren desde el tema y de la experiencia que han tenido otros países exitosamente, porque también hay experiencias que no son exitosas, pero desde mi punto de vista, como todo en la vida, hay que ver lo positivo, no solo lo negativo, ¿verdad? Y esa vuelta de esas personas a Costa Rica con una experiencia minera buena, nos ha servido mucho para ir planteando lo que te decía en algún momento, que es la política minera de este cantón de San Carlos y de este país. Y otro tema muy importante también, y que debo reconocerlo de lo que hemos hecho en esto, es el diálogo. Mire, nosotros hicimos con la pasada Asamblea Legislativa, y tengo el dato muy fresco, 17 mesas técnicas de trabajo con geólogos, con expertos, con economistas, con geógrafos, con personas especialistas en materia ambiental, de desarrollo sustentable. Esto lo hemos revisado por todas partes, procurando que sea un ejercicio altamente técnico, pero que se logre el cometido nacional que tenemos, que es permitir la exploración y la explotación racional de ese recurso, generando la mayor riqueza para el pueblo de Costa Rica. Cuando la persona es racional, va a entender si usted le da fundamentos técnicos. Aquí el asunto es técnico. Pero si el asunto es ideológico, fundamentalista, no va a entender nunca. Si existe una manipulación, como se habla de un hueco, ¿a qué le llaman hueco? Creo que la educación es muy importante. Y la educación, ya sea desde niño, saber qué es la actividad minera. Así como en Costa Rica, el café, el banano, ahora el turismo, también hay que enseñar que existen yacimientos, que el país tiene minería y que deben aprender ya desde muy pequeños a cómo se debe hacer una actividad de esta naturaleza. Hay narrativas de narrativas. Existe una narrativa que dice la minería es una cosa buena, es algo que se puede hacer perfectamente bien, apegado a toda la norma y a los controles ambientales. Y existe una narrativa que nos dice la minería es nefasta por definición. Y yo creo que esos fundamentalismos antimineros cada día más son menos creíbles. Pero siempre que existe un proyecto minero, surgen porque hay capitales también detrás de esos activismos que generan una circulación de dinero que no es poca cosa. ¿Siente usted que ya Costa Rica está preparada entonces para revertir o corregir si es que se hizo mal? Sí, yo estoy segura que Costa Rica está lista para explorar y explotar de manera sustentable y racional la riqueza, la minería de oro que tenemos en la zona norte. Lo irresponsable sería el que ahora esté yo sentada en la silla presidencial y pretenda que ahí no tengamos un problema serio. Ese problema hay que resolverlo. Tengo un enorme compromiso con los costarricenses de la zona norte que sufren de este gravísimo problema y estoy segura que lo vamos a resolver.
Y desde la Casa Presidencial en San José, Costa Rica, despedimos esta entrega especial que ha sido un recorrido por los diferentes escenarios y opiniones de la experiencia Cruzitas, y queremos agradecerte que nos hayas llevado de la mano, Glenda. No, gracias a ustedes. Ustedes saben el enorme cariño que tengo hacia ustedes los panameños. Ha sido un honor poder estar con un equipo tan profesional y mostrar sobre todo también el rostro humano de lo que sucede y las consecuencias de lo que ha sido este caso en Cruzitas, del cual ustedes también han sido testigos. Yo estoy súper agradecida y bueno, qué más que terminar aquí desde Casa Presidencial. Hombre, agradecidos nosotros, el respeto y el cariño es mutuo. A ustedes por la sintonía, el agradecimiento siempre. Hasta la próxima. Esto fue Cierre Fallido, Minería Ilegal y Contaminación.